El protestantismo rechaza al Papa, a María y al sacrificio incruento en la misa. El protestantismo se nos presenta con varias caras: luteranismo, calvinismo, anglicanismo, pentecostalismo, movimientos evangélicos, etc. Esta diversidad es la consecuencia inmediata del primer principio dentro del protestantismo, el libre examen, el cual permite al creyente interpretar por sí mismo las Santas Escrituras según sus propias ideas, según él bien entienda. Sin embargo, es posible encontrar puntos en común entre los protestantes. Primero, todos manifiestan rechazo, la protesta, por eso los llamamos protestantes, y rechazan ciertos dogmas y doctrinas católicas. Luego, también tienen en común los principios generales que usan para llenar el vacío que deja la destrucción de los principios católicos. Cierto es que con el protestantismo estamos ante una obra eminentemente revolucionaria que destruye lo que existe para construir un mundo nuevo sobre las ruinas de lo antiguo. El protestantismo es esencialmente una ruptura con el catolicismo, cuyo origen histórico tiene lugar el 31 de octubre de 1517 con la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero. Los puntos de desacuerdo aparecerán con las explicaciones que dará Lutero bastante rápidamente a sus tesis. De hecho, un triple rechazo caracteriza el desacuerdo entre los protestantes y Roma. Este triple rechazo puede ser expresado en una forma lapidaria: un hombre, una mujer, una cosa, el Papa, María y la Santa Misa. El rechazo al Papa. Con este repudio, los protestantes rechazan a toda la Iglesia Católica con su visibilidad. La Iglesia es visible, y también su jerarquía, su único jefe, ya que la Iglesia es monárquica. El Papa, sucesor de San Pedro, el representante de nuestro Señor. El rechazo a María. Lo que los protestantes niegan no es la maternidad de María, ni siquiera su virginidad. La mayoría de los protestantes suscriben a la idea bíblica de la virginidad. Lo que ellos rechazan es el culto mariano, así como todo culto hacia los santos. Los católicos, según los protestantes, deificamos a María, la transforman en diosa, según ellos. Ellos creen que nosotros pensamos que María es una diosa, cosa que es calumniosa. Esta acusación se aúna a su negativa de admitir otros mediadores, entre comillas, que no sean Cristo. Sin duda, nuestro Señor es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero eso no implica la ausencia de otros mediadores, pero actuando bajo la dependencia y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, eso es lo que ocurrió en las bodas de Caná. Nuestro Señor intervino, pero a petición de su Santa Madre. Por otro lado, el rechazo a la Santa Misa. La discusión no trata simplemente o esencialmente de la presencia real de Cristo en el sacramento de la cena, lo que es sin duda muy debatido dentro del protestantismo, sino sobre la noción de sacrificio propiciatorio que los protestantes no aceptan. Para ellos,
no hay más sacrificio salvo el de Jesús en la cruz, mismo que no puede ser renovado. Y tienen 3 errores respecto a la Santa Misa. En primer lugar, negación del carácter sacrificial de la Santa Misa, que no será sino un simple memorial de la pasión y que sirve para instruir a los fieles y recordarles el sacrificio del Calvario a fin de provocar un acto de fe. Si Lutero habla de sacrificio, es únicamente en el sentido de sacrificio de alabanzas y acción de gracia. En segundo lugar, ellos niegan la transubstanciación, la conversión instantánea de toda la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, de tal manera que no permanece nada de la sustancia precedente, sino únicamente los accidentes. Y por otro lado, la negación del sacerdocio particular del sacerdote. Los protestantes niegan que exista en el nuevo pacto el sacerdote, que no sería más que el presidente de una asamblea, y sin actuar más in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo. Los católicos creemos que el sacerdote en el altar es otro Cristo. Dicho triple rechazo caracteriza al protestantismo desde el punto de vista opuesto al catolicismo. Pero si el protestantismo es sobre todo una propuesta contra la doctrina católica, el hueco que deja la destrucción de los principios católicos no quedó libre por mucho tiempo, pues rápidamente Lutero y sus correligionarios en las controversias con los católicos tuvieron que afirmar y precisar su posición doctrinal, mostrando así lo que hoy podemos llamar los principios generales comunes de todos los protestantes. Estos principios pueden resumirse también en una terminante fórmula: la gracia sola, la fe sola, Dios solo y la Escritura sola. La gracia sola es el concepto falso y protestante de la gracia. Deriva de su concepto en cuanto al pecado original. Según Lutero, a consecuencia del pecado original, lo natural no queda íntegro, sino esencial e intrínsecamente corrompido. El libre albedrío estaría totalmente corrompido y destruido. Es imposible que el hombre no peque. De acuerdo a Lutero, la gracia es, por supuesto, necesaria para obtener la salvación, pero no se lo otorga al hombre para que se evite el pecado y sea justificado intrínsecamente. Los pecados no son borrados y permanecen dentro del alma del pecador. La gracia permite únicamente que esos pecados no sean imputados al pecador. Sería como olvidados por Dios y no obstante siempre estarían presentes. Finalmente, el pecado sería más fuerte que Dios. La santidad, en el sentido católico de la palabra, es inconcebible para Martín Lutero. La sola fe. Según los protestantes, la justificación se opera por la fe sola, siendo esta un acto de confianza ciega por la que el creyente es persuadido de que Dios lo perdona, imputándole los méritos de Cristo. Esta justificación por la sola fe está íntimamente ligada a otro dogma protestante, el de la predestinación. Esto es, que Dios decide salvar a quien quiere por su poder, independientemente de toda actividad colaboradora del libre albedrío, que como habíamos mencionado ya, está totalmente corrompido según
los protestantes. Así que basta la fe sola, sin las obras, o bien, si hay obras, son para dar fe de que Dios ha predestinado al cielo a quien haga el bien. Solo Dios. Los protestantes tienen un falso concepto de las relaciones del alma con Dios. Todo pasa entre el creyente y Dios sin ningún intermediario, según enseñan ellos, sin jerarquía, sin la comunión de los santos. El protestante, según ellos, es iluminado interiormente y constantemente por el Espíritu Santo, quien le da la convicción de estar en la verdad en materia religiosa. No hay ni autoridad ni intermediarios, solamente la plena libertad. La devoción a los santos es impensable para un protestante, y el culto rendido a la Santísima Virgen no solo es algo inútil, sino blasfemo, en cuanto que significaría que la mediación única de Cristo es deficiente. La Escritura sola, ya que, según los protestantes, Dios salva sin pasar por causas secundarias. Todo creyente extrae directamente de la única fuente, es decir, la Sagrada Escritura, sin necesidad de una tradición oral, ni de la interpretación dada por el magisterio de la Iglesia. Es el libre examen, esta doctrina esencial de los protestantes, en la cual el creyente interpreta por sí mismo las Escrituras, suponiendo que esta interpretación se hace por inspiración del Espíritu Santo. Entre los riesgos de la autoridad, lo que lleva a los privilegios exorbitantes de la infalibilidad papal y de la libertad, que a veces lleva a privilegios excesivos del libre examen, el protestantismo ha elegido de una vez por todas los riesgos de la libertad. Incluso Pablo VI dio su punto de vista sobre este principio infiltrado dentro de la Iglesia Católica. Lo hizo en la audiencia del 24 de septiembre de 1969 y dijo lo siguiente: se pretende hacer de su juicio personal, o como pasa a menudo, de su experiencia subjetiva, o aún de su inspiración del momento, el criterio que orienta su religión o el canon según el cual está interpretada la doctrina religiosa, como si se tratara de un don carismático o de un soplo profético. Tendríamos entonces un nuevo libre examen. Esas fueron las palabras de San Pablo VI. Esto lleva a una religión sin dogma fijo, una total libertad de opinión y una anarquía intelectual, un individualismo exagerado, incluso diríamos que un egoísmo religioso, ¿verdad? Eso es el pensamiento de los protestantes. Esto conduce a una moral totalmente exterior. La justificación no consiste en una transformación interior. No hay virtudes reales, ¿verdad? Piensan ellos, principio interior de renovación, sino solamente acciones, según ellos, que al exterior parecerán honestas y acordes con un ideal predefinido. Para concluir, citaremos estas palabras del teólogo suizo, el cardenal Charles Hornet, renombrado conocedor de la religión de Martín Lutero y de Juan Calvino. La tendencia que creó el protestantismo es una tendencia que se encuentra en cada uno de nosotros de manera latente pero activa. Es inclusive una de las razones por las cuales el protestantismo nos interesa tanto, ya que
El protestantismo es la protesta de la razón humana en contra de la revelación divina. Repito, hermanos, esto tan interesante que dijo el cardenal. El protestantismo es la protesta de la razón humana en contra de la revelación divina. Ahí es nada. Y sigue diciendo, de la autonomía del hombre en contra de la intervención de Dios, de los derechos de la naturaleza contra las exigencias de lo sobrenatural. ¿Y qué católico no siente en su corazón impulsos de desorden, soplos de anarquía, que si no tuviera cuidado ni rezara, le llevarían fatalmente hacia el protestantismo y la herejía? Y la herejía es lo contrario del cristianismo. Estas palabras fueron del cardenal Charles Hornet en su obra El espíritu del protestantismo. Dios te guarde, Dios te bendiga.